Hola, ¿cómo están? Hola, Rodolfo. Raven, mi amigo Raven, ¿cómo estás? Sí, vi que dijiste que te ibas a conectar y es un gusto tenerte. Hola a todos los que se están conectando, gusto en saludarlos, gusto en saludarlos. Eh, Quisiera comentarles algo rápido. El día de mañana es domingo y no voy a trabajar, pero me siento un poquito mal de salud. Entonces, probablemente no me extienda mucho en este live. Probablemente porque ya saben que me emociono y me quedo mucho rato. ¡Ja! Pero bueno, no es por que tenga que despertarme temprano, sino porque me siento un poco indispuesto, pero es bueno estar aquí. Gusto saludarlos a todos los que se están conectando. Ya casi llegamos a 199, ya pasamos 113. Gusto en saludarlos a todos. Esto es Buenos, Malos Consejos para mi hijo y para todos ustedes. Gracias a Juan Domínguez, a Gibran, a Alex, ¿cómo estás? A ver, Ruxius, ¿cómo estás, Ruxius? Hola a todos los que están por aquí. Gusto en saludarlos. Pues vamos a comenzar a platicar. Vamos a comenzar a platicar con el tema del día de hoy, que en realidad vendrían siendo dos temas. La saga de los suegros, ¿qué les parece? Si el del próximo live voy a ver cuándo va a ser porque no estoy seguro, pero el día de hoy es estudios y trabajo. Son dos temas que generalmente me piden mucho que les hable con respecto a la educación, los estudios, el trabajo, etcétera. Incluso una de las preguntas más comunes que me hacen es, no sé qué voy a estudiar. Entonces vamos a hablar un poquito de estudios y trabajo. Saben que generalmente yo lo hago desde mi experiencia, desde lo que he vivido, y pues les cuento a través de story times, anécdotas. No he trabajado en Cartoon Network, todavía no me han descubierto. Ojalá me descubrieran. ¡Ja! Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar primeramente de los estudios porque uno comienza estudiando y luego va a trabajar. Quisiera serles muy honesto con respecto a los estudios. Cuando yo era niño, había una frase que mis padres decían y creo que los padres de todo mundo, bueno, por lo menos los padres de mi generación. Yo soy generación X. Yo nací en 1976. Y mis padres, que eran boomers, tenían una frase muy común en aquellos tiempos y muy natural hasta cierto punto. Nos decían, estudia, mijo, para que seas alguien en la vida. Era muy normal decir eso, porque en aquellos tiempos no cualquiera terminaba una carrera, no cualquiera tenía una licenciatura, y se tenía la idea de que si terminabas una carrera ibas a tener un empleo seguro porque no había muchos licenciados, ni muchos ingenieros, ni muchos arquitectos. Por eso los estudios eran tan importantes en aquellos tiempos. Mi padre, por ejemplo, quiso estudiar medicina, pero no pudo terminar porque pues nací. ¡Ja! Dice que no se arrepiente, pero no le creo. Bueno, sí le creo. ¡Ja, ja! Entonces los padres nos motivaban a estudiar y decían que el estudio era muy importante. No lo niego. Sin embargo, la cuestión del estudio ya es muy diferente a como era antes. Mucho, muy diferente. Miren, yo considero, y me siento muy contento de ello, que antes decía que en un mediano plazo, pero ahora es en un corto plazo, la pandemia aceleró el proceso. Yo considero que las escuelas como las conocemos están a punto de extinguirse. Y la pandemia aceleró todo eso por las clases en línea. Y yo estoy tan contento de que las escuelas como yo las conocí vayan a cambiar, modificarse o desaparecer. Ustedes me, tal vez no me comprendan mucho los que son jóvenes o incluso los de mi edad, pero me voy a explicar el por qué.
Mi hijo ya tiene 6 años y no lo he inscrito a una primaria. En primera, por cuestiones de pandemia. En segunda, porque mi hijo es neurodivergente. Dicen que está dentro del espectro autista y altas capacidades. Entonces es muy, muy difícil que él se encasille en un tipo de escuela. Por lo tanto, yo todavía no me he decidido a que lo metamos a la primaria. Va a una estancia infantil. Adrián acaba de decir que era mayor la interacción social. Exacto, ahí voy, Adrián. Yo llevo a mi hijo a una estancia infantil para que juegue, para que se desarrolle y conviva con otros niños. Para eso, no para que aprenda. Y me explico. Cuando yo era niño, el templo del saber. ¿Pago impuestos? Claro, SAT oficial que pago impuestos. Tengo mi empresa. Estoy dado de alta. Tengo buena opinión pública del SAT. Gusto en saludarte, mi amigo SAT oficial. Cuando yo era niño, el templo del saber era la escuela. Y era la escuela porque era muy lógico. Porque pónganlo así. ¿Quién te podía enseñar algo? ¿Quién te podía hablar de historia? ¿Quién te podría hablar de física o de química? En mi caso, mi padre es una persona muy sabia, pero no muy culta. ¿A qué me refiero? A que toda la sabiduría que tiene él es por experiencias de la vida, pero no ha podido estar muy cerca de libros, sino hasta hace poco tiempo empezó a leer más. Era una persona que quería estudiar medicina, pero como tuvo un precioso muchachote llamado yo, no pudo seguir su carrera y se dedicó a trabajar. Por lo tanto, él no me podía enseñar muchas cosas y el conocimiento no estaba al alcance de mi mano. De la misma manera, el conocimiento no está al alcance de la mano de muchos niños, por lo menos de mi generación. Nosotros, si queríamos aprender algo, necesitábamos ir a la escuela. Porque pónganse a pensar un poco, ¿cuánto cuesta un libro? Un libro de historia, por ejemplo, o un libro de matemáticas. No cualquiera tenía acceso a todo ello. Y ahí es donde la escuela era el templo del saber. Llegabas a la escuela y como iba en una primaria pública, porque mis papás no tenían para una privada, nos daban los libros de texto de la escuela. Y había un profesor que nos decía qué era lo que había que aprender, qué se aprendía y qué no. Y ahí es donde íbamos aprendiendo, porque no había otra forma. Sin embargo, ese sistema tenía muchísimos errores. En primera, debíamos de creerle a la escuela, debíamos de creerle a los libros, debíamos de creerle al profesor, porque no teníamos otra forma de contrastarlo. Nadie tenía para comprarse un libro de otro lado. Lo que dijera el libro oficial era lo que íbamos a creer. Lo que dijera el profesor, incluso si se equivocaba. Conforme fui creciendo, fui agarrando el gusto por aprender. Y finalmente, cuando llegó Internet, yo me emocioné. Y me emocioné muchísimo. Yo fui de las primeras generaciones que tuvo acceso a Internet en el país. Yo estaba en la universidad. Me dieron una cuenta de correo electrónico y me metía en los laboratorios de computación de la UNAM a Internet. Era muy diferente a lo que ven ahorita. Prácticamente eran pantallas a blanco y negro algunas páginas, pero tenías acceso a información, acceso a conocimientos, solamente entrando. En ese momento, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo tenía 19 años, 19 o 20 años, es decir, hace 25, 26 años, yo vi el futuro de la educación. Y el futuro de la educación era maravilloso. El futuro de la educación era que cada quien podía acceder a cualquier conocimiento que deseara
sin que se lo obstaculizaran. Miren, yo la gran mayoría de los conocimientos que tengo no se los debo a la escuela, se los debo a mis padres. Cuando yo era niño, muy pequeño, y que llegaba de la primaria o del kinder y yo todavía no sabía leer ni escribir, llegaba y mi mamá me recibía con un libro. Es más, espérenme 30 segundos. No se vayan. Esperen un momento. A ver. Mi mamá me recibía con un libro y les dije que me esperaran un momento porque quería mostrarles algo muy especial para mí. Toda la colección la tienen mis papás, pero les pedí que me lo regalaran. Este libro es el tomo 13 de la enciclopedia, nueva enciclopedia temática. Mi mamá, cuando yo llegaba, me decía, te voy a leer un cuento. Y entonces tomaba el libro y me leía alguno de los cuentos. Cuentos de Grimm, fábulas de Esopo, y se ponía a leerme. Yo les pedí que me regalaran este libro por algo muy especial. Porque al principio mi mamá me leía. Cuando empecé a aprender a leer, llegaba y le decía, ¿me lees mi cuento? Y ella decía, no, léelo tú, léemelo. Y yo para un cuentecito de 20 líneas, me tardaba como media hora, pero se lo leía a mi mamá. Cuando ya aprendí a leer bien, llegaba y le decía, te leo un cuento, y hay veces que me decía, hijo, ahorita no puedo escucharte, pero puedes sentarte a leerlo. Una profesora me enseñó a leer y escribir, pero mi madre me empezó a hacer que me gustara la lectura. Me dicen que cómo se llama el libro. Bueno, no es un libro, es en realidad el tomo de una enciclopedia, miren. Nueva enciclopedia temática y es el tomo número 13. Entonces, mi mamá hizo que empezara yo a leer. Mi papá, por su parte, yo le preguntaba, papá, ¿por qué el cielo es azul? Mi padre me pudo haber inventado cualquier cosa. Mi padre podía haberme dicho, bueno, el cielo es azul porque es azul, o el cielo es azul porque pues así es, porque había padres que lo decían, porque refleja el mar. En serio, ¡ja! Pero cuando yo le hacía una pregunta a mi padre, en lugar de decirme una respuesta simple o decirme, bueno, pues es que es así, me contestaba, no lo sé. Y entonces, cuando mi papá no sabía, me compraba una enciclopedia. Había 5 enciclopedias en mi casa. Una de ellas el tomo que les acabo de enseñar. Y cuando yo le llegaba a hacer una pregunta a mi papá, papá, ¿por qué el cielo es azul? Mi papá decía, no lo sé, búscalo en la enciclopedia. Y entonces yo iba a la enciclopedia, buscaba el por qué el cielo es azul, y como 30 minutos después le decía a mi papá, ya sé por qué, papá. Bueno, explícamelo, porque yo no sé. Y ahí empezaba a decirles que la refracción de la luz, la atmósfera, y le empezaba a explicar a mi papá. Mi madre me dio el gusto por la lectura, mi padre el gusto por investigar. Tanto así que una vez, le hice una pregunta con respecto al cuerpo humano y me compró una enciclopedia médica. Cuando yo tenía 10 años,
Ya me había leído por completo 5 enciclopedias, solo por gusto. Muchas de las cosas que sé vienen de libros, pero no porque mis profesores me lo hayan dejado, sino porque era un gusto para mí. Yo considero que la educación, o mejor dicho, que a la escuela hoy por hoy ya no necesita un niño ir a aprender cosas, porque cualquier información la tiene en la palma de la mano, buscando en Google, buscando videos, buscando información. Cualquier información la tiene, pero considero importante la escuela para otra cosa, para que aprendan a vivir, para que aprendan a convivir con otras personas, para que empaticen con otros niños, para que conozcan que existen reglas, para que conozcan de amistades y traiciones, de amores y desamores. Yo creo que la escuela es para eso, no para sacar buenas calificaciones, porque hay otra cosa, y esto es muy importante. Pueden buscarlo si gustan, porque es cierto. La escuela no está hecha para que alguien se desarrolle y aprenda. En realidad la escuela está hecha, y yo sé que hay profesores que me estén escuchando, no tengo nada en contra de los profesores, pero esto es real, pueden buscarlo. Las escuelas están hechas para adoctrinar a la gente. Voy a explicarme. No estoy siendo agresivo, es en serio. Había un lugar llamado Prusia en Europa hace muchos, muchos años. Y en este lugar, cuando empezó la revolución industrial y había algunas guerras, se les ocurrió que necesitaban personas para mano de obra barata. ¿Pero a quién? ¿A quién podían contratar? Si en ese momento pues había mucha gente en el campo, no iban a saber nada de las máquinas. Y al mismo tiempo había gente en guerra, necesitaban adiestrar personas para que fueran obedientes. Y se les ocurrió una maravilla. Se les ocurrió formar escuelas. Escuelas para que la gente fuera adiestrada. Entonces, pues ya estaban las escuelas, pero pues los papás no mandaban a sus hijos. Entonces el gobierno se le ocurrió que la escuela iba a ser pública e iba a ser obligatoria. Pero por lo mismo, para poder ser obligatoria, pues los padres podrían decir, pero es que no tengo el dinero para llevarlo. Y a ese país se le ocurrió hacerla entonces obligatoria y gratuita. ¿Para qué servía? Pues llegaban los alumnos y entonces empezaban a formarlos para que tuvieran solamente el conocimiento necesario para trabajar en las fábricas y los adiestraban para ser obedientes. ¿De qué forma los adiestraban para ser obedientes? Les ponían jerarquías y el lugar donde más había jerarquías y había obediencia era el ejército. Es por eso que cuando uno va a la primaria y a la secundaria, lo primero que haces es formarte. ¡Fórmense todos! Por grupo. Muy bien. Tomar distancia por tiempos. 1, 2, 3. Marcar el paso en su lugar. Muy bien. ¿Y luego qué viene? Honores a la bandera para generar un patriotismo. Y entonces marchen a su salón. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y tenemos a un profesor que es el líder, que es el rey. Y tenemos que estamos trabajando en nuestro pupitre y de repente suena una chicharra para poder salir. Nos están adiestrando militarmente, pero hay más allá de eso. Una escuela, el modelo que todavía se lleva, que Prusia lo exportó a varios países, incluyendo el país en el que me están viendo, ese modelo que actualmente todavía se maneja, es un modelo hecho a base
con base en un modelo de fábrica. Miren, yo doy capacitación y cursos en fábricas, en la industria. Y les voy a contar algo rápido que parece que no tiene nada que ver, pero permítanme un momento. Las fábricas se manejan en líneas de producción. Cada línea de producción hace una parte. Por ejemplo, la primera línea recibe material, la segunda línea forja el material con fuego, la tercera línea maquina el material, la cuarta línea ensambla el material. El de la primera línea no necesita saber una cosa u otra. Simplemente hacen lo que tienen que hacer. Toman una pieza y la pieza debe de tener ciertas medidas, no más, no menos. Si tiene medidas diferentes la pieza, entonces se desecha o se le aplica algo llamado retrabajo, se le ajusta o se tira a la basura la pieza. ¿Correcto? El de la línea 1 no necesita saber qué hace el de la línea 2, ni viceversa, porque simplemente son diferentes procesos. Y al final, una fábrica que haga, por ejemplo, ejes de automóviles, termina de hacer su eje y manda su eje a otra fábrica que se dedique a ensamblarlos. Algo así. ¿Qué tiene que ver esto con la escuela? Que es exactamente lo mismo. La escuela es que un niño llega, el niño es la materia prima. ¿Y qué es lo primero que se hace con el niño? Se le empieza a ajustar. El niño debe de ser, pensar, actuar y saber exactamente lo mismo que los demás niños. Hay una escala de calificaciones. No puedes tener menos de esta calificación y por cuestiones matemáticas no puedes tener más. Pero debes de tener estas calificaciones, debes de ser bueno en todas las materias, justamente de la misma forma que a los demás niños. ¿Recuerdan cuando eran niños ustedes, o ahorita todavía, una junta de padres de familia, donde está la profesora y dice, muy bien, les voy a hablar de sus hijos, cómo van? A ver, mamá de Juanito. Juanito es un muy buen muchacho, pero es muy extrovertido, muy extrovertido. Hay que decirle que se calme, hay que decirle que no esté tan activo, que se calme tantito. Muy bien, perfecto. Mamá de Lupita, su niña es muy linda, pero es muy introvertida, casi no habla. Hay que empezar a hacer que empiece a participar más. Y es ahí donde preguntamos. Se están quejando porque uno es muy extrovertido y porque otro es muy introvertido. ¿Qué están haciendo? Están queriendo hacer que todos los niños sean iguales, aunque tengan diferentes características, diferentes habilidades, diferentes gustos. Yo considero que un sistema educativo debe motivar al niño a que encuentre algo que le guste y que empiece a explorarlo más. Pero ¿qué pasa con el modelo que tenemos tipo fábrica? Si el niño no cumple con los requisitos, se le tira a la basura o se le reprueba para que vuelva a hacerlo. Y el siguiente año es lo mismo, solamente que con diferentes manos, diferente profesor. Hoy por hoy, las cosas ya no están siendo así. Hay muchos profesores que se aferran al sistema anterior y por eso prohíben que los niños tengan teléfonos celulares en la clase. Evidentemente, muchos niños con sus teléfonos se están aburriendo o se ponen a hacer otra cosa. Pero esto se los digo como instructor, porque yo soy instructor. Si el niño o el participante se aburre, es porque el instructor no está bien capacitado. Las escuelas son un lugar en el cual se debe de motivar a la gente a aprender, a querer saber, a querer investigar. Coincido en que un sistema educativo
debe de ser aquel en el que lleguen los niños y el profesor esté de adorno, de guía. Que llegue el profesor y les diga, muy bien muchachos, saquen sus teléfonos, se ponen en equipo y durante el resto del día quiero que me digan qué es la fotosíntesis, que me hagan un cuento con respecto a la fotosíntesis, una pequeña obra de teatro con respecto a la fotosíntesis, que me cuenten qué es la fotosíntesis. Pueden salir al patio, pueden traer hojas, quiero que ustedes me platiquen qué es y dejarlos que ellos investiguen. El profesor nada más debería de ser una guía. Lo malo es que estos cambios son difíciles porque hay alguien que tiene que empezar. Y generalmente los que empiezan son muy poco comprendidos. Hay un par de consejos que ya di con respecto a la escuela. Uno, la ley del 8. Uno de los pocos videos en los cuales me han tirado hate. ¡Ja! La ley del 8 dice, si tienes que esforzarte mucho en la escuela, mucho, para sacarte un 10, sácate un 8. No te esfuerces tanto. No lo vale. Que no te tome demasiado de tu vida el sacar buenas calificaciones. Porque al fin y al cabo, jamás me han pedido mi boleta de calificaciones de primaria, secundaria, preparatoria o universidad en los trabajos. No te mates estudiando. Mejor vive. Segundo, hazte responsable de tu educación. Tampoco culpes a los profesores de que no aprendes, de que no sabes. Los profesores están para guiar. Hay profesores que son malos profesores y hay profesores que son buenos, pero tienen 40 alumnos. No culpes al profesor de tu educación. Todo el conocimiento tienes ahorita en la palma de la mano. Empieza a motivarte a ti mismo. Ahora bien, de allí me preguntan, bueno, eso es de la escuela, pero yo no sé qué estudiar. Es una pregunta que cada rato me dicen, oye, es que no sé a qué me voy a dedicar, oye, no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Miren, el tamaño de tu mundo, el círculo en el que te mueves, es directamente proporcional a tus conocimientos. Si eres una persona que sabe pocas cosas, tu mundo va a ser muy pequeño. Muchas personas, muchos jóvenes, se angustian porque no saben qué van a estudiar. Y eso lo diré porque una vez di una capacitación con respecto a orientación vocacional en un CONALEP. A unos muchachos que ya estaban a 6 meses de decidirse. Y les dije, ¿qué quieres estudiar? Y me dijeron, es que no sé, nada me gusta. Y yo les pregunté, rápido, dime 10 carreras. Se quedaron fríos. Abogado, contador, ingeniero, doctor, mecánico. Le digo, no, eso sería oficio, a menos que sea en ingeniería mecánica. Y no sabían. ¿Cómo puede saber alguien a qué se quiere dedicar si no sabe a qué se puede dedicar? ¿Cómo puede saber alguien qué es lo que le gusta si nada más conoce 2, 3 cosas y si no le gusta ninguna de esas 2 o 3? Si ustedes están en edad escolar, a punto de elegir cuál va a ser su carrera, primero investiguen. Y si tienen hijos, ábranle todo el espectro que hay. Yo estudié 4 semestres de contabilidad. ¿Por qué? Porque mi visión era muy pequeña. Porque yo dije, me encantan las matemáticas,
¿En qué carrera hay números? Contabilidad. Me fui a estudiar contabilidad y es una carrera que no me gustó. Hoy por hoy me pongo a pensar que hubiera podido estudiar matemáticas aplicadas, hubiera podido estudiar física, hubiera podido estudiar otra cosa. Pero mi mundo era muy pequeño, no sabía que existía algo más. Ahorita tenemos la ventaja de que existe Internet y que hay muchas personas con las cuales podemos platicar y convivir, aunque no estén en nuestro círculo cercano. Quieren saber qué estudiar, amplíen su mundo. Platiquen con personas que están estudiando la carrera que quieren elegir, con personas que ya la están ejerciendo. Porque hay veces que tenemos la idea romántica de, yo quiero ser ingeniero y no saben lo que es estudiar ingeniería. Y al primero o segundo semestre están, ya no puedo más con esto, es horrible, no es lo que yo pensaba, porque no sabes lo que es. ¿Quieres estudiar ingeniería industrial, por ejemplo? Busca a una persona que esté estudiando y platica con ella. Busca a un ingeniero industrial que esté trabajando y platica con él. No te avientes a algo simplemente porque a ti te guste cómo suena, porque hay mucha gente que lo estudió, porque tu padrino o tu papá se dedican a ello. Primero debes de meterte en eso. Ahora bien, se me hace muy cruel que a los 17 años a un jovencito o jovencita se le obligue, socialmente hablando, a elegir a lo que va a dedicarse el resto de su vida. ¿Se han puesto a pensar eso? Tiene 17 años, 18, y le dicen, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y a los 17 o 18 años, con una vida tan pequeña, tienen que elegir a qué van a dedicarse. Eso causa una angustia horrible, terrible, porque tienen una vida tan pequeñita que no tienen todas las alternativas. Y entonces están a media carrera y dicen, ya no quiero, ya no puedo. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que no puedo? Si ya invirtió tanto en mí, si ya gastó tanto en mí. Siempre se puede. Siempre se puede volver a empezar. Es difícil. Y uno siente que perdí 2 años de mi vida. No pierdes. Simplemente retomas el camino. Y miren, mi esposa y yo hemos... rápidamente les recuerdo porque algunos lo están comentando. ¿Quieren volver a ver este video? Lo voy a subir a mi canal de YouTube. El link está en la descripción de mi perfil de TikTok. Lo voy a subir en un par de días, por si quieren volverlo a ver. Miren, mi esposa y yo hemos platicado con respecto a la educación de mi hijo. Sí, va a ir a la primaria, a la secundaria y a la prepa. Sí, claro que sí. Pero va a ir más que nada para socializar. Más que nada para eso. En cuando termine la preparatoria, mi esposa y yo ya decidimos que vamos a darle la opción. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres de nosotros? ¿En qué quieres que te apoyemos? Si dice que no quiere estudiar una carrera, no lo vamos a obligar. Pero tampoco le vamos a decir, bueno, entonces vete a trabajar. No quieres estudiar una carrera. Bueno, estudia un oficio entonces. ¿Quieres poner un negocio? Te enseñamos, te apoyamos o buscamos a alguien que te pueda apoyar. Estudia un arte. Ve pensando qué puedes hacer. La promesa que tenemos mi esposa y yo es que cuando mi hijo llegue ese momento, tener los medios de poderle apoyar a lo que quiera hacer.
Max Cirmero dice, y si quiere viajar, que se vaya. ¡Ja! Miren, les cuento algo aquí rápido. Yo cuando tenía 21 años, agarré mi mochila y me fui 8 meses de viaje. 8 meses. Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Me fui con el equivalente a, bueno, eran 800 pesos de aquel tiempo que solamente me sirvieron para una semana. Lo demás, cargué bolsas del mandado, la hice de mimo, empecé a hacer collares y pulseras, etcétera, pero me fui viajando. Fue muy edificante y divertido. Pero hace un par de años, ¡ja!, vi una cosa maravillosa que cómo me hubiera gustado que existiera en ese tiempo. Hay páginas de internet donde solicitan personas que vayan 1 mes, 2 meses, 6 meses a trabajar a otros países. Completamente legal. Te ponen hospedaje, te ponen alimentación y un sueldo bastante miserable, sí, es cierto. Pero imagínense ir como jardinero a un castillo inglés durante 2 meses y que te paguen hospedaje, alimentación y un dinerito para que salgas a pasear. No recuerdo cómo se llaman las páginas, pero busquen en internet trabajos temporales en otros países. No recuerdo cómo se llama. Yo me emocioné mucho cuando lo vi y me puse a pensar, si esto hubiera sido cuando tenía 21 años, no me hubiera ido 8 meses, me hubiera ido 3 años, tal vez 4. Si esto sigue y mi hijo se decidiera a ello, ¡wow! Cuando cumpliera 18 años dijera, me quiero ir así, ¡wow! Tendría todo mi apoyo. Y le diría, ve a Inglaterra, y ve a Francia, y ve a Alemania, y vete 3, 4, 5 años y siempre que regreses tendrás tu cuarto aquí. Pero, ¿y la escuela? Ustedes me dirán. ¿Se dan cuenta la cantidad de conocimientos de vida con los cuales regresaría? Por lo menos de idiomas. Uno piensa, o por lo menos en mi generación pensamos, porque nos lo decían nuestros padres, que terminar una carrera significaba que tu vida iba a estar asegurada. Pero no es así. Tengo muchísima gente, muchísimos amigos que terminaron una carrera solamente para decir, te cumplí, papá. Y luego se dedican a otra cosa. Personas que no terminaron la carrera y se pusieron un negocio y les va bastante bien. Lo importante es buscar en qué eres bueno y te hace sentir bien y tratar de salir adelante en ello. ¡Ja! Dicen que es chocante ponerse de ejemplo, pero les pondré mi ejemplo porque soy el que mejor me conozco. ¡Ja, ja! Yo estudié teatro. Puse un par de obras en pequeños grupos auspiciados por empresas, pero nunca me he dedicado directamente al teatro. Yo he tenido de profesiones, o mejor dicho, de trabajos. He sido archivista, he sido vendedor, coordinador de relaciones públicas, he sido mimo, he sido barrendero, he trabajado en casetas de autopistas, he trabajado como operador telefónico, atención al cliente, he trabajado, esto es en serio, como jugador profesional de trompo. Es en serio. ¡Ja, ja! Sí, en serio. Lanzo el trompo y lo cacho así y cae en mi uña. En serio. He tenido muchísimos trabajos
Incluso he sido niñera. Durante 2 meses fui niñera de un niño maravilloso, que su papá y su mamá necesitaban a alguien que cuidara a su niño por una situación que tenían y yo fui la niñera del niño. He tenido muchos trabajos, pero mi vena es el teatro. Finalmente me casé y mi esposa y yo tenemos una empresa donde damos capacitación en la industria. ¿Y saben qué? Allí, dando capacitación, mi sello es que lo hago con técnicas de teatro. En lugar de pararme y decirles, mira, es que debes de saber esto, les cuento cuentos, les pongo juegos, les hago chistes. Mi modelo personal le llamo stand-up training, porque estoy haciendo entrenamiento como si estuviera dando un show, un espectáculo. Incluso yo, Robert Pacheco, he ido a dar capacitación. Mi sombra es el que se dedica a esto. Pero yo, Robert Pacheco, he ido a dar capacitación, junto con mi compadre, el Pepe Lechuy, que ya lo conocen. Me dedico a hacer las cosas que me gustan, porque el talento que tengo y que me gusta, lo pongo allí también. Lamentablemente hay veces que no podemos hacer lo que nos gusta, pero no podemos trabajar en lo que amamos. Pero hay veces que si nos esmeramos, podemos amar en lo que trabajamos. Uno de los trabajos más interesantes que he tenido y simpáticos es que, a ver, permíteme. Elizabeth, dices que tu hijo quiere ser músico y que estudia solo porque tú se lo pides. Déjalo que sea músico. En serio. Mi sobrino tiene 18 años. Antes de terminar la prepa dijo que quería ser músico. Mi hermano y mi cuñada le dijeron, pero vas a ser bueno. Y le están pagando que estudie música. ¿Para qué hacer que termine una carrera que no va a querer? Miren, les decía que uno de los trabajos más interesantes que he tenido es una empresa de atención telefónica. Una que está en la Ciudad de México y probablemente alguno de los que nos ven ahorita la haya escuchado mencionar o incluso haya trabajado o esté trabajando en ella. Una que se llama Atento. Le trabaja Movistar, Bancomer, Volaris, entre otros. En ese trabajo yo era operador telefónico. Estaba trabajando para una campaña de Bancomer, que es la unidad especializada de atención al cliente. Es decir, quejas. A mí me llegaban, a mí y a mis compañeros de la campaña nos llegaban personas que solamente hablaban para quejarse. ¡Hola, Marianita! ¡Mua! Gente que llegaba a quejarse y que era muy agresiva. Imagínense estar 8 horas con gente que llamaba para quejarse de algo. Uno, hay veces que no puede trabajar en lo que ama, pero puede aprender a amar en lo que trabaja. Yo no creo en la vanidad, pero tampoco en la modestia. Y les podré decir que yo era un extraordinario operador en mi campaña. Porque yo aprendí allí a empatizar con la gente. La gente me llamaba muy enojado y yo en lugar de pelearme o contestarles mal, trataba de comprenderlos y así les ayudaba. Llegó un momento en el cual ya no me permitían contestar llamadas directamente para mí. Es decir, no me ponían conectado, sino que cuando algún otro compañero tenía un cliente muy difícil, lo pasaban para mí porque sabían que yo tenía la capacidad de comprender lo que quería el cliente, calmarlo y ayudarle. No era mi trabajo soñado, pero era feliz en él, porque podía hacer
que un talento que yo tenía y yo no sabía, que era poder empatizar con la gente, lo llevaba a cabo. Cierta vez, y viene a colación con esto del trabajo, en esa empresa empezaron a querer hacer obras de teatro. Una vez fui a participar. Yo participé como actor y después iban a hacer otra obra en la cual no tenían quien dirigiera y yo dirigí. Y fue bastante peculiar porque no tuve apoyo de la empresa. Simplemente pues nos ponían una sala para que practicáramos, el teatro para cuando fuera a hacer la obra. Fue muy simpático que monté una obra sin presupuesto, solamente con gente que tenía ganas de estar allí. Y fue espectacular. Y ahí viene un consejo laboral. Antes, la anécdota de dónde sale este consejo. Yo tenía 18 años cuando mi hermana nació. Yo tengo un hermano que tiene 4 años menos que yo y una hermana 18 años menor que yo. Total que un día yo iba en la universidad, yo llego y veo a mi papá en la máquina de escribir. Y le pregunté a mi papá, ¿qué haces, pa? Ah, hijo, lo que pasa es que, pues ya con esto de que nació tu hermana, necesito tener más ingresos porque pues nació y necesitamos comprar cosas. Entonces estoy haciendo un proyecto para presentarlo a mi jefe porque voy a ir a pedirle aumento de sueldo. Y le dije, porque me dice, es que mañana voy a hablar con mi jefe porque necesitamos más dinero, perdón. Y le dije, ¿vas a pedirle un aumento de sueldo a tu jefe? Me acuerdo de la cara de mi papá. Se me quedó viendo como diciendo, ¿estás loco o qué? Y me dijo, no, hijo, a un jefe no se le pide. En ese momento no comprendí bien, pero recuerden que estaba yo en la universidad y entonces en la UNAM, hasta la victoria siempre, y hay que salir, y la clase obrera, y le dije, tiene razón papá, a un jefe no se le pide, a un jefe se le exige. Mi papá se me quedó viendo como diciendo, estás loco. Y me dijo, no hijo, ¿cómo se le va a exigir a un jefe? A un jefe no se le pide, mucho menos se le exige. Y entonces, a un jefe se le ofrece. Yo, pero, ¿le vas a ofrecer un aumento de sueldo? No, ¿cómo crees? Y me explicó que iba a hacer, algo que efectivamente hizo. Llegó al trabajo un par de días después, tocó a la oficina de su jefe y le dijo, ingeniero, ¿puedo hablar con usted? Claro, pasa. Robert, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, mire, quería hablar con usted porque pues ya nació mi nena. Oh, felicidades, Robert, felicidades, qué bueno. Sí, y pues por lo mismo, es que mi papá también se llama Robert. Y pues por lo mismo, pues tengo ya algunos gastos y... Robert, disculpa interrumpirte, pero pues ya sé a dónde vas y pues por cuestiones de tabuladores y contrato colectivo de trabajo, no te puedo aumentar el sueldo. Y mi papá le dijo, no, ingeniero, perdón, creo que me malinterpretó, no vengo a pedirle un aumento de sueldo. Bueno, entonces está bien, siéntate, ¿qué vienes a pedir? Pues ingeniero, yo ya llevo 20 años en la labor que tengo ahorita. He aprendido bastantes cosas. He estado en diferentes obras, porque él es almacenista en una empresa de construcción. Y entonces me he dado cuenta de varias cosas que pasan en los almacenes que hace que haya muchas pérdidas. Le dio el sobre que llevaba con unas hojas y le dijo, aquí le estoy presentando un proyecto de mejora. Proyecto con el cual, si se implementa en todos los almacenes de la empresa, le garantizo que se va a disminuir toda la merma en un 5%. Si le conviene y se implementan esto, lo único que pido a cambio
es el 5% del ahorro. Es decir, el 5% del 5%. El jefe se le quedó viendo y dijo, ¿esto ahorra un 5% de la merma? Sí. Puede quedárselo, señor, hay confianza, puede quedárselo y después me dice. Total que cuando llegó mi papá le dije, ¿cómo te fue? Dice, bien, bien. Oye, papá, ¿y si quieres que te den el 5% del 5%? Mi papá se empieza a reír y me dice, hijo, si me dieran el 5% del 5%, yo ganaría más que el dueño de la compañía. En efecto, el proyecto era bueno, porque mi papá es una persona muy inteligente y sabía de lo que estaba hablando. Y en efecto, por contrato de trabajo y por tabulador, no le podían subir el sueldo. Lo ascendieron a coordinador y fue a implementar su proyecto en cada uno de los almacenes. Así fue cuando mi papá me dijo y me enseñó que a un jefe no se le pide, a un jefe se le ofrece. Regresamos a que yo puse una obra de teatro en una empresa. Puse una obra de teatro y a mí no me estaban pagando, era simplemente por hobby. Pongo la obra de teatro y cuando termina, el gerente del área se le llamaba bienestar social, que eran los que ponían obras de teatro y hacían que la gente estuviera bien, se me acerca y me dice, oye, gusto conocerte, qué bien, qué buena obra pusiste, qué bueno, mira, si en algún momento requieres algo de mí, no dudes en buscarme. Y me le quedé viendo y le dije, Miguel, porque se llamaba Miguel, Miguel, sí requiero algo de ti. Y él, bueno, ¿qué? Ya no me queda mucho tiempo en esta empresa. Ya llegué a mi tope. Ya me estoy aburriendo. Si tú crees que lo que acabas de ver es útil para ti, llévame a tu área. Contrátame en tu área. Pero no te tardes mucho, porque ya me voy a ir pronto. Él se me queda viendo y me dice, pues sí, podríamos ver en qué podrías apoyarnos. Le digo, acabas de ver mi carta de presentación. Ya viste de lo que soy capaz sin nada de apoyo. Ahora imaginas lo que puedo hacer si me respaldas. Si crees que puedo ser de utilidad en tu área, llámame. Una semana después, me transfirieron a su área y evidentemente con muchísimo mejor sueldo. A un jefe no se le pide, a un jefe se le ofrece. ¡Ja! Yo ya soy jefe, yo tengo mi empresa. Bueno, ahorita cuestiones de COVID, etcétera, etcétera, ya somos muy poquitos. Pero yo apliqué esta varias veces. Yo tenía gente a mi cargo, bastante gente. Y a cada rato, bueno, no a cada rato, pero constantemente, llegaban y tocaban a mi puerta. Don Robert, ¿puedo pasar? Sí, claro, claro, pasa, siéntate. ¿En qué puedo ayudarte, Pepe? Oye, Robert, es que fíjate que ya sé que nos aumentas de sueldo cada año y todo, pero sí quisiera tener más. Sí quisiera ganar más. Oh, claro, Pepe. ¿Cuánto más quieres ganar? Pues, pues 1,000 pesos mensuales más. ¿Te parece bien? Y yo le respondía a todo aquel que llegaba diciendo esto, le respondía igual. Claro, Pepe, claro. Dime cómo me vas a hacer ganar 10,000 pesos a mí y tomo tus 1,000 de allí para pagártelos. Ellos se quedaban así. Eh, bueno, bueno, gracias, Robert. Después vengo. Y se iban. Robert, Jazmín, Gabriela y cada persona que llegaba me decía algo similar y yo respondía lo mismo. Hasta que una vez, un joven
llamado Ángel, llegó y me dijo, Robert, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Es que mira que, pues ya ves que ya me casé y pues quisiera ver si puedo ganar más. Claro, Ángel, ¿cuánto más quieres ganar? 1,000 pesos al mes. Muy bien. ¿Cómo me vas a hacer ganar 10,000 pesos? Se me quedó viendo igual que los demás, titubeó un poco y dijo, bueno, gracias, luego vengo. Y pensé que se había acabado el asunto allí. Una semana después, llegó con un folder y 10 hojitas en computadora y me dijo, quiero hablar contigo. Sentamos, me mostró el folder y dijo, yo soy el encargado de la logística y administración de materiales, como sabes, y he estado verificando que si hacemos esto, esto y lo otro. Además, hablé con una papelería que nos puede dar crédito a 30 días para que no gastar todo de golpe y además podemos reciclar de esta manera y podemos disminuir esto y además me di cuenta que si hacemos esto con la tinta. Acabado de decirlo, me dio el sobre, el folder y me dijo, aquí está toda la información detallada, Robert. No sé si con esto se ahorren de a ganar o ahorrar 10,000 pesos al mes, pero esta es mi propuesta. A la siguiente quincena le subí el sueldo, porque a un jefe se le ofrece, no se le pide. ¡Ja! El trabajo es complicado a veces, el trabajo es cansado. Dicen por ahí que qué tan malo es el trabajo que te tienen que pagar para que lo hagas. ¡Ja! Pero siempre hay otra opción. Si estás en un trabajo que no te gusta, te está costando demasiado. Si estás en un trabajo que no te sientas valorado, te está costando demasiada vida. No lo dejes, no te vayas. No simplemente digas, a la goma el trabajo, los odio a todos y te vayas. Sé listo. Busca otro trabajo antes. Usa la de Tarzán. En el momento en el cual Tarzán agarra una liana, suelta la otra. No tengas miedo de cambiar de trabajo. No te estanques en el mismo lugar, porque te va a pesar, te vas a cansar. Y muy probablemente podrás llevar 10, 12 años en el mismo trabajo y cuando te vayas, simplemente te dirán, pues adiós. Date a conocer en tus trabajos, que hablen bien de ti, que seas una persona valiosa. Trata de ser innovador en cada trabajo. Pero recuerda que lo más importante de un trabajo es sentirte bien en él y tener expectativas de crecimiento. Si no es así, es un trabajo puente. Consigue otro. ¡Ja! Bueno, mis amigos, creo que es lo que quería decirles con respecto a trabajo. Me dicen que suba este último consejo a TikTok. Lo voy a hacer. Mañana subo esto de al jefe se le ofrece. Muy bien. Bueno, me siento un poquito mal de salud, pero sí quiero contestarles algunas cosas. Así que abrimos preguntas y respuestas a partir de ese momento. Les recuerdo que este live lo subo a mi canal de YouTube. Está en la descripción de mi perfil de TikTok. Está el botoncito de YouTube. Ahí pueden ver cuál es. Vamos a ver algo. Muy bien. Subo algún consejo sobre la depresión. Ya subí alguno, pero lo repito. La depresión no es estar triste. Aquellos que no tengan o no hayan tenido depresión, quítense la idea de que la depresión es estar muy triste. No es así. La depresión es peor. La depresión es nada. Es un vacío. Una persona deprimida podrá verse sonriente, pero en realidad lo está fingiendo. Una persona deprimida no tiene hambre, no tiene sueño. Una persona deprimida no tiene ganas de levantarse, ni ganas de sentarse, ni ganas de caminar. Una persona deprimida le encantaría sentirse triste,
o sentirse enojada. Pero no, una persona deprimida no siente nada. Así de horrible es. Si conocen a alguien que se sienta deprimido, no le digan, échale ganas, siéntete bien. No. Apóyenlo, háganle saber que están allí, pero es muy probable que esa persona requiera atención profesional, requiera apoyo de un psicólogo o incluso de un psiquiatra, porque hay veces que requieren medicamentos, porque la depresión tiene que ver con que hay ciertos neurotransmisores y hormonas que no están trabajando bien. Y si tú te sientes deprimido, busca ayuda. No necesariamente tiene que ser ayuda de tus padres o amigos, porque probablemente no te comprendan. Ve con un psicólogo o habla con una persona que haya estado en una situación similar a ti. Tus padres y amigos te darán el apoyo moral quizás, o quizás simplemente te digan que ahí están en el mejor de los casos. Pero recuerden bien, la depresión no es estar triste y no es factible salir de allí simplemente echándole ganas. Una persona deprimida necesita apoyo, necesita ayuda y comprensión. Muy bien. Bueno, otro comentario, a ver. ¿Cómo puedo llegar a ser disciplinado? La disciplina. Para ser disciplinado se requiere buena memoria. Sí, buena memoria. Por ejemplo, yo quiero ser disciplinado en a las 3 de la tarde brincar 3 veces. Eso es para mí, necesito tener esa disciplina. Sin embargo, dan las 3:30 y digo, no, pues ya se me pasó, ya será mañana. Y al día siguiente también se me pasa. Para ser disciplinado se requiere sobre todo buena memoria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Anótalo. Ahorita, con respecto a anotar, puedes poner alarmas en tu teléfono. Anota todo lo que necesites hacer. ¿A qué horas necesitas hacerlo? ¿Cuándo necesitas hacerlo? Para que no se te olvide. Una de las comentarios que más hago al respecto, por ejemplo, cuando alguien quiere dejar de fumar. Cuando alguien quiere dejar de fumar, dice, es que no tengo la fuerza de voluntad, no tengo la disciplina. No, lo que no tienes es buena memoria. Es lo que no tienes. Quiero dejar de fumar, pero pasa un ratito y cuando me doy cuenta estoy... ¡Ay! Se me olvidó que ya no iba a fumar. Pues ya ni modo de apagarlo. ¿Por qué vuelve a fumar una persona? La gran mayoría de las veces es porque se le olvidó que había dicho que no iba a fumar. La gran mayoría. ¿Cómo le haces para ser disciplinado y dejar de fumar si quieres realmente dejar de fumar? Acuérdate. Uno de los tips que yo doy, cómprate un anillo. Un anillo. Por muy simple que sea o por muy bonito que sea, cómprate un anillo. Póntelo digamos, si sueles agarrar el cigarro con la mano izquierda, póntelo en el dedo índice de la mano izquierda. ¿Para qué? Ese anillo es el anillo de no fumar. Y cuando agarres un cigarro, vas a ver el anillo y te vas a acordar y vas a decir, yo dije que no iba a fumar. Y eso es el 80% de lo que necesitas para dejar de fumar. Y lo mismo aplica en cualquier situación de disciplina. Camilo nos pregunta, ¿es bueno estar solo mucho tiempo? Bueno, ¿es bueno estar mucho tiempo solo? Es como cuando me preguntan si es bueno hacer mucho deporte. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto es mucho? Dices, mucho tiempo solo. ¿Te sientes bien estando solo todo ese tiempo? ¿Te está dañando de alguna manera? Si te está dañando, entonces es malo estar tanto tiempo solo. Si te sientes a gusto y bien, está excelente.
Eso depende de ti. No hay, lo que pasa es que estar solo durante una semana es malo o durante un mes es malo. Depende de cada quien. Opinión de la filosofía. ¿Cómo qué? Como carrera, como disciplina. A mí se me hace interesante. A mí, yo soy admirador de Sócrates. ¡Ja! ¿Les cuento algo? Yo nací, yo, Robert Pacheco, este muñecote, yo fui creado por mi sombra. Mi sombra me construyó. Y yo fui creado para ser un filósofo. ¡Ja, ja, ja! Yo iba a ser un filósofo, en serio. Incluso tenía nombre. Me iba a llamar Hepatitis, el sabio. E iba a ser un filósofo griego. ¡Ja, ja! Y iba a hablar así como, bueno, lo que sucede es que finalmente aquí en Grecia sabemos que lo más... Iba a tener esa voz. Pero a mi sombra como que no le gustaba y no le llamaba mucho la atención y entonces, pues ya me había construido todo, por eso estoy calvito, porque iba a ser un griego, pero no quedaba bien la voz, ni la personalidad, como que algo faltaba. Y entonces, pues para ponerme a jugar y empezar a acostumbrarse a mí, me puso enfrente de su hijo, es decir, de mi muchacho. Y esa voz que hablaba así y que era un tanto pedante, se convirtió en ¿qué onda, muchachón? ¿Cómo estás? ¡Ja! Y me salió mi voz y me llamó Robert Pacheco. ¡Ja, ja! Muy bien, vamos a ver, ¿quién más? Otra pregunta, otro comentario. Vamos a responder otra más, a ver. Jol Soto. Hola, Jol Soto. Ya te envié saludo. ¡Ja, ja! ¿Que para cuándo mi guía de ligue? ¡Ja! Les iba a decir, justamente ahorita, después de leer que para cuándo mi guía de ligue, les iba a decir, yo no era muy ligador, pero sí fui. Sí, en serio, yo sí tuve varias novias, varias conquistas, tuve varias parejas. No tenía alguna técnica de ligue o algo similar. Yo en la secundaria era nunca fui retraído ni introvertido, pero tampoco era tan popular como me hubiera gustado hacerlo. En la preparatoria, yo iba en una preparatoria particular, porque reprobé la vocacional porque me junté con los porros. Entonces mi papá me dijo, mejor una particular donde no se meten problemas. Yo sabía que mi papá no tenía dinero para pagarla y que tuvo que trabajar tiempo extra. Por lo tanto, no me metí en muchas broncas. Entonces, tampoco es que floreciera allí. Pero allí, en esa preparatoria particular, donde había muchachos que se iban de pinta a Acapulco, es en serio. Una vez me invitaron que si nos íbamos de pinta, que muy temprano en la mañana pasaban en coche por mí, que nos íbamos a Acapulco, nadábamos y regresábamos. Así. Ahí aprendí quién era yo. Aprendí a decir, no tengo dinero, no uso ropa de marca y no me interesa. Aprendí lo importante que era lo que estaba haciendo mi padre y mi madre por mí. Y en ese lugar en el que yo conocí a muchos compañeros que tampoco tenían dinero, pero querían vestirse con pantalones caros y todo, ahí aprendí también mucho de aceptarme a mí mismo. Y me di cuenta también, y después en la universidad, que una persona que se acepta a sí mismo y se conoce a sí mismo y por lo tanto se quiere a sí mismo, llama la atención. Yo lo puse en un TikTok hace tiempo. Alguna vez una amiga mía me dijo, Robert, tú no eres guapo, pero eres muy atractivo. Yo creo que es porque me conocía tan bien
Y yo sabía tan bien cómo soy yo, que eso llamaba la atención de la gente. Yo no soy guapo, pero llamo la atención. Y creo que eso me permitía, ligar. ¡Ja! Mariana Lupiercio decía que tenía club de fans y hasta ahorita me avisas, ingrata. En aquel tiempo era soltero, Mariana. Me hubieras dicho como con quiénes. ¡Ja! A ver, esto está bueno. Quiero tener un negocio propio. Estoy intentando soltar mi trabajo seguro por tenerlo propio. Bueno, Antoine, Antoine, yo tengo un negocio propio y te voy a dar unos tips. No te voy a dar el tip ganador del emprendedor, porque eso no existe. Primero, piénsalo bien, analízalo bien y cuando empieces, debes de tener en cuenta en principio que no vas a ver nada de tu inversión de regreso en mínimo 4 años. Que si tu negocio realmente va a prosperar, debe de sobrevivir 4 años. Es en serio. Si tú pides un préstamo bancario, por ejemplo, muchos bancos no le dan ningún tipo de préstamo a empresas de menos de 4 años, o por lo menos no buenos préstamos. Comprende eso. Segundo, y esto es muy importante, creo que es el consejo más importante que se le puede dar a una persona que va a abrir un negocio o va a emprender. Esto es importante. Antoine, ponme mucha atención y todos los que los quieran hacer, pongan mucha atención. Esto es importantísimo. Ponte un sueldo. Tú serás el dueño, tal vez seas el dueño y único trabajador en tu empresa, no importa. Tal vez seas el dueño y tengas 3 o 4 trabajadores, no importa. Ponte un sueldo. Debes de tener un sueldo. ¿Correcto? ¿A qué voy con esto? Debes de tener un sueldo. Aprende y hazte la disciplina de pagarte, pero de ahí en fuera no se toca el dinero de tu empresa. No se toca el dinero de tu negocio. Porque uno de los principales motivos por los cuales los negocios y las empresas se caen es porque se utiliza el negocio como caja chica. Me quiero ir de vacaciones. ¿Te alcanza con tu sueldo? No, pero pues nos fue muy bien en las ventas. No te lo gastes. Esto es muy importante. Muchas empresas quiebran por eso, porque vas a pensar que lo que gana tu empresa es dinero tuyo y no es cierto. Tú eres una persona física, tu empresa va a ser una persona moral y en medida de lo posible, dependiendo del giro de tu empresa, etcétera, pero en medida de lo posible, date de alta en la Hacienda y lleva todo lo más legal posible, porque en alguna de esas pueden llegar a molarte, en serio. Podrás abrir un negocio de tacos, pero simplemente un inspector que vaya pasando y que quiera hacerse de un dinerito, va a ir a sacarte dinero. Todo lo más de acuerdo a la ley que puedas. Date de alta en la Hacienda, date de alta en el IMSS, todo. Consíguete un abogado que conozcas, un buen contador y un buen abogado. Es importante. Tal vez no que les estés pagando de siempre, pero que sea alguien en cual puedas confiar y con el cual puedas recurrir. Pero de nuevo, mi consejo más importante para alguien que vaya a tener empresa, ponte un sueldo y atente a él. Tu negocio tiene su propio dinero. Tú, como dueño, puedes prestarle el negocio, pero el negocio no te debe de prestar a ti, porque de lo contrario, puedes perder tu empresa. Es en serio. ¡Ja! Muy bien, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Saludos, Javier.
¿Qué puedo hacer si me hacen bullying en la escuela? Mira, ah, hace poco subí un TikTok con un consejo de mi amigo Frank Cover. Y es muy bueno y es en serio. En primera, con respecto al bullying hay que hacer una gran distinción. Primero, existe el bullying, llamémosle verbal, y existe el bullying, llamémosle físico. El bullying físico es cuando te pegan, cuando te ponen una mano encima, cuando te lastiman físicamente. Eso ya no es bullying. Eso es agresión criminal. Es en serio. Si alguien te está pegando, te está lastimando, repórtalo. Y si lo siguen haciendo, puedes ir con la policía. Esto es en serio. En mis tiempos no se estilaba, ahorita sí, y qué bueno. Nadie te debe tocar nada de tu cuerpo, nadie te debe de pegar ni lastimar. Esto es importante. Sobre todo, creo que tu nick es Exe o algo así. Sí, Ewe. Sobre todo, si eres menor de edad o estás jovencito. Nadie te debe de agredir físicamente. El asunto está en lo que llamamos bullying verbal. Porque en el bullying verbal, ¿dónde está el crimen? Te pueden decir muchas cosas, te pueden insultar, pero en realidad no te está pasando nada. Piénsalo así. ¿Qué te hacen las palabras? Nada. El asunto es que tú permites que te ofendan y la ofensa también tiene que ver contigo, tiene que ver con que tú lo estás aceptando. ¿Cómo evitarlo? Yo sé que es mucha lata que te estén diciendo y diciendo y diciendo. ¿Cómo evitar que lo sigan haciendo? Quítales el poder. Una persona que hace bullying es una persona que tiene una autoestima tan baja que se siente bien haciendo que los demás les cambie su estado emocional. Si tú te enojas o si tú lloras, van a seguirte molestando. Generalmente los papás dicen algo así como, no le hagas caso. No, no es fácil no hacer caso. Y si no les haces caso, si te empiezan a decir, hey tú, gordo, y tú te haces el que no lo escuchas, lo van a tomar como un reto. Si tú volteas y los insultas, entonces ellos te van a insultar peor. Si tú los agredes físicamente, te van a agredir físicamente y puede ser peor. Entonces, ¿qué haces? La estrategia de mi amigo Frank Cover es una estrategia que a mí me enseñó un amigo hace varios años. Te va a sonar rara, pero funciona. Te hacen bullying. Por ejemplo, a mi amigo, se llama David. Él medía 1,50. Yo mido 1,80. El tipo estaba chaparro enano. Lo festejábamos el 10 de mayo. No porque fuera toda madre, sino porque era una madrecita. Decíamos que se iba a vestir de monja. ¿Y el por qué? Porque eres una madrecita. Y le decíamos de todo. ¿Y él qué hacía? Nos ponía apodos también. Se hacía loco. Se aprendió todos los chistes que podía con respecto a chaparros. ¡Estás enano! Es que mis papás no me parieron. Nací en una rosca de reyes. Si a la persona la agredes verbalmente poniéndole apodos o diciéndole cosas, y en lugar de reaccionar enojado, agresivo, triste o no hacer caso, voltea, acepta la agresión y la convierte en una burla mayor, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? ¡Estás bien, idiota! Sí. Por eso, por personas como yo, el shampoo tiene instrucciones. Tu mamá está gorda. Ya le dije que hiciera ejercicio, pero no me hace caso. Ya ves cómo le gustan las quesadillas. Ah, pues estás muy feo. Me gustaría estar tan guapo como tú. Pero pues ya ves, mi mamá fea, mi papá feo, mi hermana fea, pues me correspondía estar feo.
¡Ja! Dales por su lado. Acéptales la broma. Y vas a ver que van a perder fuerza porque no te están haciendo nada. ¿Suena raro? Tal vez, pero funciona. Hoy me independicé. ¿Algún consejo? Felicidades, Arturo. Felicidades. Un gran paso. ¿Algún consejo? Finanzas. Tus finanzas. Anota en una libretita todos tus gastos. Todos tus gastos, todos tus ingresos, tus egresos. Al principio, mi recomendación particular, los primeros meses, evita cualquier tipo de lujo. Y lujo me refiero a ir al cine, por ejemplo. ¿Para qué? Para que veas con cuánto es lo mínimo indispensable que puedes sobrevivir. Ya después, poco a poco, lo vas dosificando. Y esto es importante, Arturo. Cuando uno se vuelve independiente, empieza a querer hacer las cosas que no lo dejaban hacer cuando era dependiente de sus padres. No. No vas a empezar a llegar a las 2 de la mañana a tu casa porque no te dejaban en tu casa y ahora que es tu casa, tú solito, ahora sí. No. Hazte una disciplina. Ten un código. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y la única persona que lo va a evaluar eres tú. ¿Correcto? Bien. ¿Qué puedo hacer para que mi hijo se interese por la escuela? A ver, es Science 49. ¿Para qué quieres que tu hijo se interese por la escuela? Es una pregunta real. ¿Cuál es el objetivo que tienes para que tu hijo se interese por la escuela? Es una pregunta real y es importante que me lo respondas porque de ahí viene la respuesta que quiero darte. Pero es importante que me lo respondas. Bien, espero tu respuesta y ahorita te respondo a ti. ¿Para qué quieres que tu hijo se interese por la escuela? Vamos a ver. Vamos a ver. Respondo otra pregunta mientras Science me responde para qué quiere que su hijo se interese por la escuela. A ver, ¿alguien más que quiera decir algo? Oscar, estás respondiendo por Science. ¡Ja! Oscar, creo que llegaste tarde al live, pero bueno. Oscar nos responde que tal vez sea para que sea alguien en la vida. No. Todos ya son alguien en la vida. De mínimo, ya es tu hijo. El estudiar no va a hacer que la persona le vaya bien en la vida o no. El comprender, el conocer y el aprender cosas sí. Y para eso no es necesario ir a la escuela. Se me cerró el mundo, ¿qué hago? Ábrelo. Si el mundo se te cierra, es que el mundo es lo suficientemente pequeño para ti como para que se cierre. ¿Se te cerró el mundo por qué? ¿Tus amigos te dieron la espalda? ¿Cuántos amigos tienes? Tal vez te hagan falta más. ¿En tu trabajo te va mal? Cambia de trabajo. Cuando se cierra el mundo, es que tu mundo es muy pequeño como para poderse cerrar. Mm. Ah, ok. Ah, muy bien. Dices que le falta poner atención en la escuela. Lo ves distraído. No lo culpo. No lo culpo.
La escuela en muchas ocasiones ya no reta. Miren, mi hijo tiene 6 años. Mi esposa y yo generalmente estamos fuera de casa porque vamos a trabajar y lo cuidan mis suegros. Pero pues mis suegros tampoco es cuestión de cargarles la mano. De vez en cuando contratamos niñeras. Mi hijo no le gustaban las niñeras. Y entonces decíamos, ¿por qué no le gustarán? Y mi suegra decía, pues lo tratan bien y juegan con él. Pero ¿qué pasaba? Mi hijo no veía reto en las niñeras. Ahorita tiene una niñera llamada Sophie. Mi hijo adora a esta niñera. ¿Y saben por qué? Porque Sophie sabe hablar inglés. Y a mi hijo le encantan los idiomas. Por lo tanto, cada vez que decimos, vamos a traerte una niñera, pide por Sophie. Porque cuando ella llega, él empieza a hablarle en inglés, ella le corrige, ella hace que mi hijo aprenda el idioma. Y a mi hijo le ha dado por las matemáticas. Y en lugar de que la niñera nada más le ponga videos y lo ponga a hacer rayitas, le pone operaciones matemáticas porque a mi hijo le gusta. Es science. Muy probablemente a tu hijo no le da atención a la escuela porque la escuela lo está aburriendo. Porque no le ve un sentido. ¿Por qué va a la escuela? Porque va a socializar y va con sus amigos, pero en las materias no le está gustando, no le llama la atención. Te doy una recomendación, Science. Esta recomendación requiere que pongas de tu parte, ¿correcto? Lee los libros escolares de tu hijo. Tal vez a tu hijo no le gusta la escuela porque los profesores no sean buenos profesores. Siéntate a estudiar con él, pero no diciéndole vamos a estudiar. Lee algo de matemáticas y siéntate y dile que quieres que te enseñe cómo se hace o enséñale tú. Busca una manera en que las materias de la escuela se le hagan interesantes. Los profesores podrán ser malos. Tú busca la manera de que le llame la atención. La historia, la física, la química. Ve videos de YouTube de experimentos de física, de experimentos de química. Ve TikToks de historia, TikToks de física, TikToks. Hay muchísimos creadores de contenido que te enseñan a hacer cosas fantásticas. Tal vez tu hijo incluso, es en serio, aprenda más ahorita de algunos creadores de contenido que de lo que ve en la escuela. Un ejemplo, en mis tiempos no existía TikTok, pero existía Big Man. Mucho de lo que yo supe de la ciencia fue por el mundo de Big Man. Si no lo conocen, búsquenlo. Era una persona que tenía un programa de ciencia y eso hacía que quisiéramos aprender. Muy bien, vamos a ver más. Muestro mi cara. Ok. ¡Tarán! Aquí está mi cara. ¡Ja, ja! Quiero independizarme, pero no sé cómo ni por dónde empezar. ¿Algún consejo? Bueno, primera pregunta, Alex. ¿Para qué te quieres independizar? ¿Para qué te quieres independizar? Ahora bien, ¿algún consejo? Primero, ¿cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo está tu proyección laboral? ¿Ya viste dónde vas a vivir? Es importante que hagas cuentas en principio de cuentas. ¡Ja! Primero hagas cuentas de lo que tienes que hacer. Segundo, un tip. ¡Ja! Cuando ya hayas rentado un lugar, invita a tus amigos. Una especie de baby shower, pero en lugar de bebé, para el depa. Y diles que los invitas a echarte una pizza en tu nuevo departamento
pero que lleven algo para estrenar la casa. Que te lleven detergente, que te lleven sopa, algo. Y eso te va a ayudar también unos días. ¿Qué debo de hacer para dejar de procrastinar? Siempre se me confunde esa palabra. Dejar de procrastinar no es tan difícil. Simplemente es cuestión de organizarse. Consíguete una agenda. Consíguete una agenda. Una agenda donde tú vayas poniendo qué cosa tienes que hacer y síguela. De la misma manera que la disciplina, muchas veces uno está procrastinando porque no tiene la memoria. Simplemente di, ok, este día tengo que hacerlo y cuando lo veas, hazlo. Simple. ¿Cómo me inculco el hábito de leer? Lee algo bueno. Mira, soy Peluquín. Story time para ti y para todos ustedes. Recuerden que yo les dije que yo he tenido bastantes oficios. Alguna vez yo atendí una papelería. Durante 6 meses yo atendí una papelería. Cierta vez, pues yo estaba junto a una primaria y una secundaria, y pues me llevaba bien con los niños y con los profesores. Una vez llegó un muchachito y me puso un libro en el mostrador y me pidió que le diera una monografía de algo. Volteé a ver el libro y vi la portada. Era La Metamorfosis de Franz Kafka. Yo cuando veo que alguien está leyendo un libro que yo ya leí y que me gustó, yo le pregunto por el libro como si le preguntara por un amigo mutuo. En este caso, La Metamorfosis de Franz Kafka, el protagonista se llama Gregorio Samsa. Entonces, cuando vi al muchacho que estaba leyendo La Metamorfosis, le respondí. Bueno, le dije, oh, ¿y cómo le va a Gregorio? Y él voltea y me dice, ¿eh? ¿Quién? Dijo, Gregorio Samsa. ¿Y ese quién es? Es el protagonista del libro. Ah, no, es que todavía no lo he leído. Ah, muy bien, muy bien. Ay, te va a gustar el libro. Y dime una cosa, ¿es el libro el que van a leer en este semestre en tu escuela? Y él voltea, se me queda viendo con cara de molestia y dice, no. Entonces, es que el profesor me cachó platicando y me castigó poniéndome a leer este libro. Y yo así de, "Ah, ¿quién es tu profesor?" El prof Rodrigo. Ok, gracias. Total que un par de días después, llega ese profesor a mi papelería a sacar unas copias. Yo lo veo y le digo, usted es el prof Rodrigo, ¿verdad? Un prof muy joven. Y dice, sí, sí, soy yo. Oiga, fíjese que la otra vez llegó un alumno suyo diciendo que tiene que leer un libro un libro de La Metamorfosis y que usted se lo dejó leer porque lo cachó platicando. Y el profesor volteó a verme bien orgulloso de sí y dijo, sí, es que es mi estrategia para fomentar la lectura. En lugar de castigarlos poniéndolos a hacer planas o algo así, mejor algo provechoso como leer. Y yo así de, digo, oiga profesor, ¿qué no se ha dado cuenta que estos jovencitos van a relacionar la lectura con el castigo? Y era así, ¿usted cree? Pues sí. No, pues ya no lo voy a hacer. Le digo, no, pues la lectura debe de ser un disfrute, debe de ser un gozo. Yo, gracias a mis padres, tengo el gusto por la lectura. Si hubiera sido por la secundaria, no leo. Me dejaban leer María de Jorge Isaacs. El libro es aburridísimo. Marianela, aburridísimo. Había muchos libros horribles que nos obligaban a leer. Me dice el profesor, ¿y usted qué haría para fomentar la lectura? Yo, bueno, pues, usted tiene libertad de cátedra, ¿verdad? Sí. Usted puede elegir qué libros leen, ¿verdad? Sí. Bueno,
Yo haría algo así. Les diría, muy bien, este semestre cada uno tiene que leer un libro, pero les voy a permitir que elijan cuál. Pero tienen estas tres opciones. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Opción número 1. Un joven. Un día se despierta y se da cuenta que se ha convertido en cucaracha. Toda su familia lo ve con repudio y desagrado, y él mueve sus patitas y no puede levantarse de su cuarto. Esa es la historia de Gregorio Samsa en La Metamorfosis. Un joven guapísimo, galán, que todo mundo quiere estar junto a él porque es muy bello. Un día maldice su suerte diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que hacer viejo? Y parece que el destino lo escuchó y deja de envejecer él. Pero el cuadro que tiene pintado en su sala empieza a hacerse más y más viejo. Esta es la historia del retrato de Dorian Gray. Una joven, bellísima y muy hermosa, envidiada por todos, sale caminando de su casa al patio. Va completamente desnuda. Y la tía, muy indignada, le grita, muchacha, métete, ¿cómo estás tan desnuda? Y en ese momento la joven sonríe, toma una sábana, se la pone en su pecho y empieza a elevarse al cielo. Se despide de todos y todos ven cómo se eleva. Y entonces la tía, al verla irse, se hinca y le pide a Dios que le devuelva las sábanas. Esa y muchas cosas más podrán ver en el libro de 100 años de soledad. Yo diría algo así. Les diría, están estos 3 libros. Pueden leer el que ustedes quieran. ¿Quieres tener el hábito de la lectura? Lee un libro bueno. No te leas los clásicos. Empieza por algo divertido. Lee Harry Potter, toda la saga. Es muy buena en realidad. Lee libros que se te hagan entretenidos. ¿Otro? ¡Ja! Otro tip para tener el hábito de la lectura. Lean, o mejor dicho, descarguen audiolibros. Yo soy fan de los audiolibros. Mi esposa y yo somos fan de los audiolibros. En Android está Google Play Books. Pueden descargar audiolibros. Están caros, pero convienen mucho. Mi esposa y yo tenemos decenas de audiolibros. Tenemos como 40 audiolibros. Porque como viajamos mucho en coche, o cuando va a ser un viaje en carretera largo, nos ponemos audiolibros. Somos aficionados a historias de Stephen King. Una forma de que te gusta la lectura es ir escuchando los libros. Más que nada cuando viajas mucho en transporte público, vas manejando, en lugar de estarlo leyendo, puedes irlo escuchando. Muy bien. Sí, se siente diferente el libro físico, pero hay veces que el audiolibro también ayuda. Mi autor favorito es Julio Cortázar, y él decía que la literatura oral, es decir, que alguien te lea, es una experiencia tan maravillosa como leerlo uno mismo. Pero bueno, me estoy empezando a sentir un poquito, ¿cómo se le llama? Indispuesto. Ya me voy a dormir. Un gusto haberlos tenido aquí. ¿Cuál fue el primero? De los libros que dije fue La Metamorfosis, El retrato de Dorian Gray y 100 años de soledad. Una chulada, 100 años de soledad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí. Amiguita Mariana, un abrazo y un beso. Luego me cuentas quiénes estaban en mi club de fans. Y pues
Cuídense mucho, un gran abrazo, ya me voy y pueden ver la repetición de este TikTok Live en mi canal de YouTube. Un abrazote, no sé exactamente cuándo vuelvo a hacer TikTok Live porque depende del momento en el cual mi esposa y mi hijo o no estén conmigo en ese momento o ya se hayan ido a dormir. Entonces, procuro por lo menos poner un video notificando que voy a estar. Un abrazote, cuídense mucho, muy buenas noches. Adiós. Quita el dedote. Págalo. Ahora sí, adiós.